Dice que a continuación hay un cuadro como ustedes ven ahí en pantalla. Entonces aparecen las letras ABC arriba y abajo. En una aparece 2C. Y en la parte de abajo pues aparecen las instrucciones. Dice, la regla es cuando aparezca una letra similar a la otra, se le coloca un número pequeño arriba de ella según las veces que se repita. En este caso la solución del cuadro anterior sería A, B, C, A, B, 2C. Entonces, voy a solucionar algunos elementos que aparecen acá en la parte de abajo, los voy a colocar aquí en la parte de arriba. Entonces voy a recurrir al uso de las anotaciones que aparecen acá. Entonces, tal cual como dicen las instrucciones, entonces hay que tenerlas en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá dice que si aparecen dos letras similares, coloco la letra y arriba le coloco el número pequeño. Entonces, como acá hay dos A's, entonces el número pequeñito lo coloco en los arriba. No de esta forma, sino un poco más pequeño. Entonces sería A elevado a la 2. Entonces quedaría de esta forma. Como ustedes pueden ver, así, pues así es la forma, digamos, como es elevado a las 2. Pero como ustedes lo hacen en el lápiz, entonces le colocan el 2 pequeñito, así como aparece aquí en esta parte. Ahora vamos a hacer, digamos, con las letras diferentes. Cuando nosotros tenemos las letras diferentes, entonces las colocamos de esta forma. Juntamos lo que es primero la A y luego la B. Se coloca de esa forma, ¿por qué? Porque vamos a respetar el orden alfabético. Entonces primero va la A y luego va la B. Ya finalmente, en la parte de AC, entonces vamos a juntar A por C, que me daría AC. Entonces lo voy a colocar de esta manera. Acá. AC. Y listo. Ya las otras, por ejemplo, aquí en esta, que aparece un número, entonces voy a colocar primero el número, que sería el 2, luego la letra A y luego la letra C. Y listo, me quedaría de esta manera. Automáticamente afecta todos los elementos que están acá, el número 2, de tal manera como vemos aquí en la parte de abajo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que está la B por 2C, entonces me daría 2BC, teniendo en cuenta el orden de las letras. Lo mismo pasaría, pasaría acá, pero acá lo que sucede es que como son dos letras iguales, entonces le coloco un numerito arriba. C por C sería C al cuadrado. Y listo. Eso sería, digamos, la explicación como la parte del juego de las letras. Ahora la actividad. Por eso hay que tener en cuenta, por eso hay que tener en cuenta lo correspondiente a las instrucciones que aparecen acá. ¿Sí? Entonces dice, cuando aparecen las letras, cuando aparece un número entre letras, se coloca las de primeras, o sea, el número, junto con las letras, y estas van en orden alfabético. Es A, B, C, D, F, G. Las actividades dice, de acuerdo con lo anterior, diseñe una cuadrícula donde coloque letras y números diferentes. Si aparecen dos números entre sí, multiplíquenlos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces significa que, por ejemplo, voy a utilizar el tablero. Si, por ejemplo, tenemos un cuadro, entonces voy a crear el cuadro. Yo voy a crear el cuadro aquí de esta forma.
Así como aparece en el ejemplo, lo vamos a hacer. Eh, por ejemplo, voy a hacer un cuadrito acá de 3 por 3. Entonces hago primero una rayita, luego otra rayita, pero ya mejor hacerlo más pequeñito. Voy a crear un cuadrito chiquito y 3 rayitas y voy a crear un cuadro de 3 por 3. Entonces coloco una raya acá, después la otra y, y hago lo mismo de manera vertical, así y así. Voy a hacerlo de esta forma. Yo voy a hacerlo a modo de ejemplo. Entonces voy a colocar acá la letra, digamos, acá coloco lo que es el por. ¿Sí? Sí, en vez puedo colocarlo así, como ya sabemos. Entonces voy a colocar aquí la letra, una letra cualquiera. Voy a poner la letra D. Acá voy a colocar la letra E. ¿Sí? Y acá voy a colocar la letra, por ejemplo, pongámosle la letra A. Y acá voy a colocar la letra R. Te voy a hacer este ejemplo sencillo, ¿sí? Para que ustedes lo pueden hacer. Pueden hacer un cuadro de esta forma, así de pequeñito, y después hacen uno así como aparece en el ejemplo, de 4 por 4. Cuando son letras, Pero se puede, o sea, ¿se puede hacer con solo letras o toca colocarle obligatoriamente números? pues por el principio usted lo puede hacer con solo letras, ¿sí? O sea, lo que usted pide en el primer punto es solo letras. Sí, letras o ahí aparece solamente un número necesariamente con números. Para que usted no se complique, usted hace primero un cuadro así como aparece ahí en el tablero, ¿sí? Para que usted Ujú. lo vaya asimilando. Y después puede hacer un cuadro como aparece en el ejemplo, ¿sí? Como caso adicional. Por ejemplo, si yo hago este, pues obviamente, ¿cuál sería la respuesta aquí en este cuadro? Sería primero la AD. A, ver, ya, ahí quedó, ¿cierto? Después acá, ¿qué iría? AE. A, ya, lo resolví, ¿cierto? Acá, ¿qué respuesta sería? DR. DR. En orden, exactamente, primero la D y luego la R. Luego, acá, ¿qué sería? R. Eh, R. y ya lo resolvió, ¿cierto? Eso es, Mm, así es Yo coloqué, sencillo. digamos, yo coloqué número, letra, número y pues así en las horizontales y en las verticales, ¿sí está bien? Sí, claro. Ah, bueno. Esto sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, digamos, le voy a poner acá al lado de la D, le voy a poner un 5, ¿sí? Y acá abajo le voy a poner, digamos, un 3. Voy a poner un 3, ¿sí? Entonces, acá, cuando aparecen dos números, como aparece la palabra por, entonces, ¿qué hago? Multiplico. Entonces sería 3 por 5. por ¿Cuánto daría? 15. 15. 15. Entonces me quedaría el número 15 AD. 15 AD. Me quedaría acá en esta parte. 15 AD. ¿Sí? Y listo, ya lo resolvió. ¿Sí? Eso es otro ejemplo. ¿Por qué es tan importante de pronto esa sección? Esta sección es como de manera libre, digamos, la forma como usted la conteste. Esto que ustedes ven acá, el cuadro de 3 por 3, a mí me da de pronto una visión de cómo se tiene que realizar lo que es el punto correspondiente a la identificación del mismo. Eso sería de pronto en ese punto de lo que tienen que hacer ahí. Eh, ya aquí aparece en el recuadro planteado, aparece
respuestas iguales, justifique su respuesta. ¿Qué significa eso? O sea, que usted dé una justificación, el por qué lo solucionó de esa manera, ¿sí? Digamos, acá aparecen letras iguales, me refiero a las letras A, B, y acá las letras A, B, ¿sí? Teniéndolo en cuenta en la parte de arriba el análisis. Entonces, ¿por qué puede pasar eso? Pues una de las posibilidades es que acá está la B, acá está la B. O sea, los términos vienen siendo los mismos. Esa sería una alternativa de respuesta. ¿Qué, qué puede concluir del anterior? Entonces, cuando me refiero a concluir del anterior es que usted, de acuerdo a lo que realice, da usted una respuesta personal, ¿sí? Obviamente la respuesta personal pues requiere mucho de que usted haga el análisis y haga los ejercicios para poderlas hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aparecieran varias letras repetidas? O sea, que en vez de A aparecieran 2 veces A y acá apareciera 3 As. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Con respecto al procedimiento que se explicó. ¿Qué podría pasar ahí? Entonces ahí dice, en el cuarto punto, y este cuarto punto es muy importante pues debido a los últimos eventos que han pasado. Diseñe una cuadrícula donde aparezca su nombre y color favorito. Puede usar su nombre en diminutivo. Por ejemplo, si usted se llama Alejandra, puede utilizar el diminutivo Aleja o caso parecido. Después resuélvala acorde a lo explicado en este punto. En el caso de tocayo, usar su segundo nombre. En vez de colocar las letras acá así como usted quiera, entonces usted coloca, digamos que se llame, digamos que usted, su nombre es John y le gusta le gusta el azul, ¿sí? Entonces voy a utilizar el tablero de nuevo. Entonces acá voy a escribir primero los nombres, porque eso es lo que pide el cuadro. Entonces el nombre va a ser John, perdón, y el color va a ser el color. Entonces, ¿qué hace usted? Entonces primero hace el cuadro, ¿cierto? Entonces, las letras que conforman cada una de las palabras que usted utilizó ahí, tanto el color como el nombre, las va a colocar en donde usted le convenga. Por ejemplo, acá en el texto, perdón, por acá en el recuadro, voy a colocar las letras John. Entonces, ¿cuál sería la primera letra? La J, La J, La ¿cierto? J, ¿Cuál otra le sigue? la H, La H. ¿Cuál otra? la O, O. ¿Cuál otra? N, la N, ¿Cierto? Ya lo hizo. Ya la colocó acá en la parte de arriba. Ahora el color azul. ¿Cuál es la primera letra? A, A. ¿Cierto? ¿Cuál otra? Z, Z. ¿Cuál otra? U. U. ¿Y cuál otra? L. L. L, ¿cierto? Listo. Ya tiene usted su recuadro. Entonces acá le coloca la palabra por. Entonces, ¿qué hace? Comienza a resolver lo mismo que aparece acá. Lo hace con su nombre y su color favorito. Entonces, A por J, ¿cuánto sería? AJ, Primero la A, luego la J, ¿cierto? ajá, Luego ZJ, ¿cómo lo resolvería? HZ, No, o sea, JZ, J, JZ. y así sucesivamente usted hace los demás ejercicios. Entonces, lo mismo para acá. Así es. Por ejemplo, AH, entonces sería AH. Listo. ¿Sí? Si aparecen 2 letras iguales, pues obviamente le colocan el numerito arriba. Acá ZH. Entonces sería primero la H y luego la T.
Y ya, ahí en esa parte, pues se resuelve el punto como tal. O sea, relativamente lo hice lo más sencillo posible. Ejercicios de repaso. Entonces ustedes van a diseñar 10 operaciones con multiplicación donde haya más de 3 términos. Guíese por el ejemplo. Usar números enteros, fracciones o decimales. Yo coloqué acá un ejemplo, pues para resolver multiplicaciones donde tengan más términos, ¿sí? Voy a hacer 3 tipos de ejemplos, ¿listo? Entonces voy a hacer primero un ejemplo aquí al lado de la guía, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, voy a comenzar con el primer ejemplo. Entonces dice con números enteros, ¿cierto? Entonces, voy a colocar los números al azar. Sería 4 por 5 por 6. ¿Sí? Acá vamos a utilizar la X para designar multiplicación. Igual. 4 por 5, ¿cuánto da? 20. 20, ¿cierto? 20 por 6. Por 2, 12. ¿Cuánto darían? 20 por 6, 120. 120. Y eso sería su primer ejercicio. Entonces me faltaría 9. Voy con otro ejercicio. ¿Y ese paréntesis qué significa? O sea, en el ejemplo que usted propuso, que usted sí. Sí. Pues ahí lo que yo hice fue colocar primero con negativos. Ahora hagámoslo con negativos. ¿Qué sería? 10 negativo por... Voy a colocarnos, digamos, por decir 4 negativo por 1. ¿Qué me quedaría? Menos 3 por menos 4. ¿Cuánto me daría? 1. Menos 12. No. Recuerde que cuando son signos iguales, Ah, el sí. resultado es positivo. Entonces sería 3 por 1. 4, 12. 12 positivo. 12 negativos. Ah, pues Positivo. Positivos. 12 positivo por 1, ¿cuánto me daría? 12. 2. Ah, sí, 12. Entonces quedan 8 ejercicios por resolver. ¿Sí? Ahora digamos que le quiero agregar uno con lo que tiene que ver con decimales. Pues obviamente si usted le agrega con decimales, pues multiplica por decimales, ¿verdad? Sería, por ejemplo, 1,2. 1,2 por 3 por 6. Entonces, 1,2 por 3, pues sería 2 por 3, 6, ¿cierto? 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. Entonces me quedaría 3. 3,6 36. 3,6. por 6, ¿sí o no? Por 6. Quedaría 6 y 3 por 3, 18. 186. 6 por 6, 36. Llevo 3. ¿Sí? 216. No. 216, ¿cierto? Pero como es Sí. decimal, entonces sería 21,6. ¿Listo? Bueno. Ya usted tiene 3 ejercicios. ¿Sí? Ya le faltarían solo 7. De esa forma es como los tienen que hacer. Esa es la parte de multiplicación de ejercicio de repaso. Luego, diseñe 6 ejemplos donde utiliza operaciones de suma y resta con varios términos. Entonces, acá, usted puede utilizar... Profe, no se le escucha. ¿Cómo? No se le escucha. Señor. Cierren los micrófonos para escuchar. Sí, apaguen un micrófono. Le escuchan recortado. Listo. a ustedes se le escucha entrecortado. Entonces, permítame un momento.
Listo, vamos a ver. Listo. Del diseño de los 6 ejemplos, lo que vamos a realizar es, ejemplos de operaciones pues, de la misma forma, con 3 términos. ¿Sí? Voy a colocar acá bueno, acá arriba voy a escribir ejemplos, multiplicaciones. ¿Sí? Y acá voy a colocar ejemplos, sumas y restas. ¿Listo? Entonces, en las multiplicaciones, entonces le voy a colocar acá la flechita para que ustedes se guíen. Pues esto tiene que ver con 10 operaciones. Y esto de acá tiene que ver con sumas y restas. Entonces, sumas y restas de más términos. Pues para mí yo puedo colocar la siguiente suma. 3 más 5 más 7. ¿Sí? Entonces, obviamente que yo sé que 3 más 5 me va a dar 8 más 7 me daría igual a 15. Y listo, ya hice mi primer ejercicio. Que le quiero meter restas. Entonces le coloco 12 menos 4 menos 7. Profesor, ¿no tiene que ser resuelto? ¿Cómo? Ah, no, nada, profe. No, por eso, mire bien como coloqué las flechas para que lo tengan en cuenta. Entonces haría igual. 12 menos 4. ¿Cuánto me daría? 8, ¿cierto? 8 menos 7. 1. Ya lo hice. Me faltarían así 4 ejemplos. Ya que hay, usted sí que lo quiere hacer de esta forma, lo quiere hacer con fracciones, lo quiere hacer metiéndole todos negativos. Pero ahí lo Se podía también, como lo hicimos en la guía pasada, o sea, de forma abreviada o vertical. pues no, digamos, se trata de incentivar esta parte. Esto se llama forma abreviada. ¿Sí? Hacerlo de esta forma. ¿Listo? Para que no se pierda el hilo. ¿Y eso es? Ah, Eso es por lo general, digamos, lo que tiene que ver con la resolución de los ejercicios de repaso. O Entonces, sea, digamos yo hice un término con coeficiente variable y exponente, ¿sí? Después más y otro término así. Y digamos hice 3 así, después punto y coma y así, después los organicé de forma abreviada, de forma vertical y los hice, sí, así hice todos, ¿no está bien? pues usted puede agregar esa resolución siempre y cuando, digamos, aparezca de esta forma. Así, perdón, aparezca de esta forma. ¿Sí? Así. Usted lo hizo de forma vertical, ¿cierto? Colocó todos los numeritos de arriba hacia abajo. Sí. Pues ahora, Primero hice una hilera y después los organicé según la variable y la exponente. pues ahora los coloca usted de esta forma. ¿Sí? Ajá. Y ya. Lo agrega y como son en total 6 operaciones con más de 3 términos, no más. ¿Sí? Ah, Entonces, todo esto se hace con la finalidad de que, digamos, incentivar el uso de las operaciones abreviadas, o sea, hacerlo de izquierda a derecha, ya que, aparece en la parte de las expresiones algebraicas, se van a realizar de forma abreviada. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar lo que es la parte correspondiente a la multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces, las únicas reglas que existen es cuando aparecen los números entre sí, se multiplican, ¿sí? Teniendo en cuenta la ley de signos. Recuerden, signos iguales, resultado positivo.
signos diferentes, el resultado es negativo. Ojo, Negativo. solamente se aplica para lo que tiene que ver con la multiplicación, ¿sí? Ya que la suma y la resta es muy diferente a la multiplicación. Cuando aparecen letras iguales, sus exponentes se suman. Y los que no tienen exponentes, se asume de que este es 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá aparece 3n, 8n. No tienen exponentes. Entonces se sabe que el exponente es 1. Ya. Si se tienen exponentes diferentes, se juntan entre sí y se organizan según orden alfabético. Esto se aplica con lo que ustedes hicieron en la actividad inicial en el cuadro. Entonces, si notaban que cuando colocaban las letras, se juntaban unas con otras manteniendo el orden alfabético. Entonces, esa es una de las reglas de la multiplicación con expresiones algebraicas. Bueno, empezamos esta parte. Las operaciones con monomios. Se tienen en cuenta las reglas de arriba y se resuelven. Te voy a explicarles esta primera parte. Entonces, números se multiplican entre sí. ¿Cuánto me daría 3 por 8? 24. 24, ¿cierto? Ya puse la respuesta. N por N, pues me daría N. N, 2. Elevado a 2. 2. ¿Por qué? Porque acá hay una N, o sea, N a la 1 más otro N a la 1, pues me daría N a la 2, sumo los exponentes. 1 más 1 me daría 2. Acá en esta parte. Pues aquí hace falta los numeritos que llevan aquí. ¿Sí? Entonces veo, ahí pues digamos de digitalizar se me omití esa parte. 4 por 6, ¿cuánto me daría? Vamos a resolver esto. Te voy a tapar este ejercicio y vamos a resolver en la parte para con la respuesta. Bueno, pues obviamente aquí no me va a dar ese resultado, ¿sí? 24, ¿no? Sí, 4 por 6 me daría 24, ¿cierto? Voy a escribirlo acá. Menos 4 AB, ¿sí? Por 6 por A ver. 6 AB. Entonces aparecen las mismas letras. Yo lo que hago es, primero que todo, multiplicar los números. Entonces 4 por 6, ¿cuánto me da? 24. 24, ¿cierto? 24 positivo. Entonces, A ver. sería, como aparecen dos veces la A, pues yo puedo que acá aparece la A, una A y la otra A. A2, B2, ¿sí? A B elevado a la 2. No, sería A, A2, A2, A2. Voy a colocar esto para decir. elevado a la 2. Y B, B2. B2, ¿sí? Ahí cuando ustedes vean esa pestañita significa que los números son pequeñitos. Entonces me quedaría 24A2, B2, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá aparece una A, acá aparece otra A, entonces lo que hago es sumarlas a la 2. Acá me parece una B, acá me parece una B, entonces me daría B2. ¿Sí? ¿Y por qué colocó 10 A B? Lo que sucede es que acá tuve un pequeño error. Básicamente, ¿qué hice? Yo me basé en los ejercicios anteriores para poderles explicar la multiplicación. Entonces, en medio, cuando comencé a realizar todo esto, pues obviamente se me olvidó cuadrar lo que tiene que ver la parte de 10AB, ¿sí? Pero en sí das 24 A, A2, A2, B2. sí, exactamente. Sí. Eso es lo que Listo. hay, ¿sí? Entonces, acá aparece esto, pues yo resolví la multiplicación, me dio 408. Y acá aparece RT, pues los junté. R primero y la T después. Ya finalmente, acá aparece 8 por 4, 32. Pues como solamente hay una letra, pues coloco una letra. Y listo. Eso sería.
Ya en la parte de abajo hace más énfasis en lo que tiene que ver con los exponentes. Entonces, como podemos ver acá, 4, 5x, z, yz por 4, lo mismo. Entonces sería 5 por 4, 20. ¿Sí? X, y, z, pues por x, y, z, entonces cojo una y una, ¿cuánto daría? Pues 2. Luego, y, pues me haría y2. Z, z, me haría z2. 2. Entonces, acá aparece la explicación de cómo se realiza la multiplicación entre monomios. Es importante tener en cuenta esa multiplicación como tal para poder resolver el tema que sigue. ¿Sí? Entonces, hay que recordar la ley de signos de la multiplicación. Yo la coloqué que es diferente a la suma. ¿Sí? Y que los exponentes de igual letra en la multiplicación se suman los exponentes. O sea, esta parte, digamos, corresponde, es lo más sencillito que podemos realizar. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, sería la sección de la parte de monomios. Vamos a hacer de pronto énfasis en lo que tiene que ver con monomio por binomio. ¿Sí? Entonces, podemos sacar ejemplo. Aparece. Para un mejor entendimiento se hace el paso a paso. Se separan por medio del signo y se multiplican entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo acá, sí, dígame, Peña. No, perdón, profe. No, Es que está como, no, es que el teléfono está como un poco, no sé. no. Eh, ya estoy grabando la clase, entonces quedan 3 minuticos, ¿sí? De pronto por un momento se va a cortar, entonces nos volvemos a conectar para hacerle la explicación complementaria, ¿sí? Y así poder entender. Entonces, voy a acabar de explicar esto. Después vuelvo y les mando la invitación a cada uno de sus directores de grado para que vuelvan a entrar. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Sí, Muchachos. sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, voy a explicar en lo poco tiempo que queda la monomio por binomio. La situación es sencilla. Este es el ejercicio. ¿Sí? Este de acá. Este es el ejercicio. Entonces me dice, resuelvan. Te voy a colocarlo aquí en la parte posterior. Voy a hacer lo siguiente, si quieren ustedes lo pueden ensayar también. Voy a colocar con un color, coloco 3x, ¿sí? Y lo del paréntesis lo voy a colocar con otro color. Entonces, digamos, yo utilicé acá el negro, entonces acabo de utilizar un color azul. Entonces, Rojo. 4x, abro paréntesis, perdón, 4x menos 2. Así, acá tenemos el ejercicio. No es menos 3. Ah, sí, menos 3, perdón. Es 4x menos 3. Abro paréntesis, 4x menos 3. Allá. Tengo esos dos, ¿sí o no? Entonces, el monomio lo dejé en negro y el binomio lo dejé de color azul. ¿Sí? Para que ustedes vayan entendiendo lo que se va a realizar a continuación. Entonces, este 3x lo voy a distribuir entre el 4 y el 3. Y el 3. Entonces me quedaría de esta manera. Voy a colocar primero 3, pero no en azul, sino lo voy a colocar en negro. ¿Sí? Por eso lo decía, pues mejor que lo hicieran por medio de colores. Ahora voy a colocar el 4x. Bueno, o sea, voy a
Entonces voy a colocar acá primero el 3x. Le pongo el por. Este lo va a colocar de color negro. 3x, le coloco el por. Luego voy a colocar el 4x, pero este sí lo voy a poner. ¿De qué color está el 4x? Azul. No sé, lo voy a colocar acá. 4x. Ahora separo por el signo. Entonces sería menos. ¿Sí?